El aire ardía con cada respiración. Los guerreros del norte avanzaban lentamente, sus armaduras abolladas y cubiertas de sangre, los cascos empañados por el vapor de sus cuerpos exhaustos. Cada paso resonaba como un eco fúnebre sobre la nieve ennegrecida por la ceniza y por la sangre. El viento helado traía consigo el olor metálico de la muerte y el humo de las piras consumidas. Entre ellos marchaban sacerdotes de Ulrich y de Sigmar, murmurando plegarias que parecían perderse en la tormenta, pero que mantenían vivo el espíritu de los hombres. Ninguno esperaba regresar, pero todos estaban dispuestos a sellar su juramento con sangre y gloria. En la vanguardia, Boris Todbringer levantó su colmillo rúnico hacia el cielo teñido de rojo, donde las nubes parecían arder como brasas. Su voz, rugido grave y metálico, atravesó el rugido del viento y la tormenta como si fuese un martillo golpeando sobre un yunque sagrado. No hablaba solo a los hombres que lo rodeaban, hablaba a las generaciones que aún no habían nacido. Sus palabras eran fuego en la penumbra, encendían los corazones apagados, devolvían fuerza a las piernas cansadas. Uno a uno, los guerreros giraron sus miradas hacia él, y en sus ojos ya no vieron un hombre, sino un estandarte vivo, un faro de esperanza. Sabían que aquella sería su última carga, y marchaban con la certeza de que cada golpe resonaría en la eternidad, aunque ninguno sobreviviera para contarlo. Entonces el aire mismo se desgarró con un sonido antinatural. Portales de fuego y sombra se abrieron en la nada, y de ellos brotaron legiones de demonios. Garras afiladas, fauces babeantes, alas negras y ojos que ardían como carbones. La tierra tembló. El cielo estalló en relámpagos púrpuras, y los estandartes del imperio, desgarrados pero firmes, cayeron sobre el enemigo como lanzas benditas. El olor a azufre se mezcló con el hierro de la sangre fresca, y el rugido de la marea demoníaca ensordeció a los vivos. La batalla comenzó con un choque tan brutal que el propio suelo pareció gemir. Acero contra garras, escudos astillándose, carne desgarrada. Los gritos humanos se mezclaban con alaridos de pesadilla en un coro de agonía y furia. Boris se lanzó el primero, y su espada no sonaba como metal forjado por manos mortales, sino como un filo sagrado que partía no solo cuerpos, sino la esencia de las criaturas. A cada tajo un demonio se disolvía en polvo ardiente, borrado de la existencia. Rodeado de 7, Boris se movía con la furia de un dios, con la convicción de quien sabe que cada golpe es un milagro arrancado al destino. Sus brazadas eran truenos, sus ojos fuego. Parecía poseído por Sigmar mismo, convertido en el martillo que castigaba al caos. Pero la marea no tenía fin. Más y más demonios lo rodeaban, cerrando el círculo, arrancando la esperanza de los hombres que lo contemplaban. Entonces, entre rugidos y llamas, emergió un devorador de almas, una mole descomunal, cuernos como lanzas, músculos de hierro vivo, un hacha que vibraba con odio ancestral. Boris giró hacia él y aún encontró fuerzas para gritar un juramento final, un grito que quedó grabado en las almas de todos los presentes. El choque fue breve y terrible. Con un solo tajo, el héroe de Middenheim fue partido en dos. El silencio duró apenas un latido.
El colmillo rúnico resbaló de su mano. Chocó contra la piedra y cayó al suelo, vibrando aún con la furia de su portador caído. El mundo pareció detenerse. Los hombres dudaron, los demonios avanzaron, pero entonces, entre el rugido del caos, se alzó otra figura. Magnus se inclinó, recogió la espada rúnica, y en su mano no pesó como hierro, sino como un juramento vivo. El arma ardía ligera, como si el espíritu de Boris la guiara. Con un giro, abrió paso entre la marea, cortó piernas demoníacas, derribó sombras y repartió esperanza junto con muerte. Los guerreros alzaron la vista. En Magnus vieron un nuevo faro, una llama en la oscuridad. Sus pasos se volvieron firmes, sus corazones latieron con renovada fuerza, y su voz estalló como un trueno sobre el campo. ¡Por el Imperio! ¡Por Sigmar! ¡Por Ulrich! ¡Cargad una vez más! El clamor fue un relámpago en la noche. Hombres exhaustos golpearon sus armas contra los escudos, respondiendo con un rugido unánime. Y aunque sabían que el fin era inevitable, se lanzaron de nuevo al combate, porque ya no luchaban por sobrevivir, sino por escribir con su sacrificio las últimas líneas de la historia de los hombres libres. El pasadizo temblaba bajo el choque de las espadas. Los desangradores se precipitaban como una marea interminable, y cada golpe de sus hojas ardientes arrancaba chispas contra la piedra ennegrecida. El aire estaba denso, pesado, saturado de humo y sangre. Invératelo junto a Magnus rugía como un lobo acorralado, pero la línea flaqueaba. Entonces el mundo mismo comenzó a quebrarse. Primero fue un crujido, como si la piedra y el aire se desgarraran al unísono. Las paredes vibraron y una grieta luminosa areció en medio de la nada, suspendida como a cicatriz en el espacio. No era una puerta, no era un arco, era un desgarro puro, un tajo en la realidad que se abría lentamente con un gemido que hizo sangrar los oídos de los hombres. El brillo que emanaba de él era enfermizo, mezcla de oro hiriente y púrpura en espiral, como si el color mismo estuviera vivo y se retorciera. El olor que brotaba de la abertura era insoportable, una mezcla de hierro caliente, azufre y flores podridas que emanaba y quemaba los pulmones. Del interior llegaba un sonido imposible de describir. No era una música ni voz, sino una vibración que recordaba a miles de campanas rotas resonando al mismo tiempo. La piedra del suelo se agrietaba bajo aquel pulso, y los desangradores, incluso se detuvieron un instante, como animales que reconocen la presencia de un depredador mayor. Magnus sintió que su piel se erizaba y que su corazón latía a un compás extraño, como si quisiera salir de su pecho. La realidad se doblaba alrededor del desgarro. Las sombras se alargaban en direcciones imposibles, y el frío se mezclaba con un calor abrasador que no provenía de ningún fuego. Nadie dio la orden. No había elección. El portal era la única salida, y era tan aterrador como la condena que tenían frente a ellos. Con un rugido, Magnus levantó el colmillo rúnico y dio un paso hacia la herida en el mundo. El brillo lo envolvió, y con él, la certeza de que estaba cruzando más allá de todo lo humano. El pasadizo temblaba bajo el choque de los desangradores. Cada golpe de sus espadas ardientes iluminaba la piedra ennegrecida con destellos rojos. El aire era irrespirable,
saturado de humo y sangre. Imberatelo rugía junto a Magnus, pero ambos sabían que el muro no resistiría mucho más. Entonces el mundo se quebró. Un crujido recorrió la realidad como si los huesos del aire se partiesen. Una grieta luminosa se abrió en medio del vacío, suspendida en el pasadizo como una cicatriz incandescente. No era un portal construido, era un tajo brutal en el tejido del mundo. La herida creció, expandiéndose con un gemido metálico que hacía vibrar el pecho y retorcía los sentidos. El resplandor que brotaba era insoportable. Oro ardiente y púrpura líquido que se mezclaban como llamas vivas, cambiando de forma a cada latido. El olor que surgió fue una condena en sí mismo. Hierro fundido, carne corrompida y dulzura empalagosa que quemaba la garganta. El sonido era aún peor. Miles de campanas rotas, voces lejanas gritando en idiomas imposibles, ecos que parecían salir de dentro de la propia cabeza. La piedra se agrietaba bajo aquel pulso, y los desangradores retrocedieron un instante como si incluso ellos temieran esa apertura. Magnus levantó el colmillo rúnico y dio un paso. El frío lo mordió como hielo eterno, pero al instante un calor sofocante lo envolvió como llamas invisibles. El aire se volvió sólido, como atravesar agua hirviente. Su piel se erizó, su sangre parecía hervir, y su visión se quebró en 1000 fragmentos. Cayó y flotó a la vez, como si su cuerpo se deshiciera en corrientes de locura. Y entonces comenzaron las visiones. Vio los dominios de Corne, océanos de sangre infinita, montañas de cráneos que se elevaban más alto que las nubes, ejércitos de desangradores marchando eternamente al compás de tambores de guerra. Sintió después la pestilencia de Nurgle, jardines podridos, criaturas hinchadas riendo con voces infantiles, ríos de podredumbre que burbujeaban como carcajadas enfermas. Un susurro lo arrastró hacia los palacios de Slaanesh, columnas retorcidas de mármol vivo, melodías dulces que desgarraban su alma, tentaciones irresistibles que casi lo hicieron olvidar quién era. Y más allá, el caos cambiante de Tzeentch. Mares de fuego azul que se transformaban en torres. Torres que se convertían en ojos. Ojos que lo miraban desde todas las direcciones. El tiempo mismo se deshacía. Y Magnus sintió que su identidad se diluía en aquella espiral imposible. Un rugido lo arrancó de la visión. Otro desgarro, otra herida en el aire, brilló delante de él. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la luz. Y cuando despertó, sus rodillas golpearon nieve fresca. Ante sus ojos no había demonios, sino una ciudad extraña, parecida a Middenheim, pero más vieja, más pequeña, un eco de lo que fue o de lo que nunca existió.